Bueno, inicia la grabación. Retomamos hoy entonces el tema que habíamos dejado iniciado en la sesión pasada. Si recuerdan, voy a compartirles de una vez por aquí la pantalla. En la sesión pasada habíamos quedado a medio camino con lo que veníamos conversando, que era sobre como conocimientos generales en temas de edición. Y habíamos quedado hablando creo que habíamos quedado en la coherencia. A ver cómo puedo compartir aquí esta ventana. Sí, les comparte ya ahí la ventana. Alguno que me dé una ceñita por ahí. Sí. Listo. Veníamos hablando de una cantidad de aspectos que empezamos diciendo, voy a hacer una recapitulación breve, las diferencias entre el lenguaje oral y escrito, y dijimos que el lenguaje oral pues, puede tener variaciones y puede ser errático, puede ser enredado, mientras que el lenguaje escrito debe ser claro y estructurado, y para eso cumplimos como con un código en común que nos permita entendernos. Habíamos hecho el ejercicio de las frases. Ve, a propósito, Luis Carlos, ¿y a quién le quedó el ejercicio también? A María Camila también fue que le quedó el ejercicio. ¿Cómo les fue con eso? Nos quedamos, bueno, o no les fue. No les fue. Se quedaron callados, Ave María. Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos hablando también de las estructuras de los párrafos, de lo importante que es poder identificar cuál es la estructura que tiene un párrafo, si tiene una idea fuerza al inicio, si la idea fuerza está al final y responde más bien como a una estructura de razonamiento inductivo, si lo que propone es una idea fuerza en el centro donde estamos presentando la idea y luego damos otros elementos que la refuercen, o si tenemos esa idea fuerza al inicio y luego redundamos sobre ella o hacemos hincapié al final. Esto es muy importante que lo podamos identificar, porque con eso vamos a poder orientar también el trabajo de nuestros redactores y vamos a poder pedirles que encaminen o que le den la forma a los textos que necesitamos o que requerimos para los proyectos en los que estamos trabajando. Ya hemos hablado también que los párrafos tienen ciertas funciones, que hay unos que sirven para mostrar causa-efecto y que hay diferentes formas de mostrar eso, que hablábamos también de comparación y contraste y cómo comparamos las cosas que se parecen y se contrastan las que son diferentes. Hablamos también de que para dar ejemplos podemos usar la enumeración, que también podemos mostrar el problema y la solución, como cuando queremos ejemplificar o amplificar en un tema, y que podemos también establecer elementos cronológicos y que para eso nos iban a servir los elementos de cohesión de los cuales vamos a hablar más adelante. Y que podíamos plantear una estructura digamos que secuenciada, donde podemos definir más o menos cómo podemos armar un rompecabezas para construir un texto completo a partir de las funciones que cumplen los párrafos. Y de esa manera pues podemos presentar un tema, plantear la hipótesis, ejemplificar, mostrar el problema, hacer las comparaciones que necesitemos para desarrollar los temas, llegar a las conclusiones, etcétera, etcétera. Es decir, podemos planear con anticipación la manera como queremos que los textos se desarrollen. Y eso mismo funciona para los textos en narrativa, para los que trabajan con narrativa. Eso lo pueden plantear ahí, pueden plantearlo incluso por capítulos o pueden plantearlo por párrafos, porque cada una de estas estructuras pequeñas funciona como si fueran matrioscas, como si fueran esas muñecas rusas que se meten una dentro de otra y básicamente replican la forma de una al estar contenida dentro de la otra. Entonces, así las frases cumplen unas funciones, los párrafos cumplen unas funciones y por lo tanto los capítulos cumplen unas funciones también para hacer avanzar los textos hacia donde queremos direccionarlos.
Habíamos hablado que tenemos cualidades dentro de los textos y tenemos cualidades de los escritores que debemos ser cuidadosos en nombrar no tanto las características de un texto, sino más bien hablar de sus cualidades, porque esto es lo que permite que los textos sean buenos y que hay una delgada línea que los separa y que si uno falla, pues son realmente un castillo de naipes y si falla, como les decía, si falla alguno, pues se derrumba todo el texto. Hablamos también de las tipologías textuales y que es muy importante que nos ubiquemos o que identifiquemos dónde está nuestro trabajo. Por lo general, nuestro trabajo está en el medio expositivo, argumentativo, y que en algunos casos estará en el narrativo y en otros muy puntuales para algunas personas que trabajan poesía, pues estará en esa tipología textual poética o en ese género textual de la poesía. Hablamos que como escritores y como editores debemos también pues estar todo el tiempo como a la vanguardia de lo que está sucediendo, debemos tener dominio de la técnica de escritura. Una de las cosas importantes es que para la labor de edición es tan importante como para el autor o para los redactores el dominio de la técnica, porque es el editor el que está mirando con lupa y el que tiene esa visión periférica completa de la construcción del texto, por lo tanto debe saber muy bien dónde y cómo se construyen los textos y cuáles son las herramientas que usamos para eso. Bueno, íbamos a hablar de cómo expresar o cómo entablar relaciones de coherencia. Volvámonos un poquito aquí para rebobinar qué es la coherencia. Y hablábamos que la coherencia nos permite establecer o dejar claro la consecuencia de los textos, es decir, cómo encadenamos un texto o cómo se encadena una idea con otra de manera consecuente. Es decir, que haya una lógica, que haya una progresión que nos permita un desarrollo precisamente consecuente en los textos. Entonces, en ese orden de ideas, pues podemos establecer la causa y el efecto, como lo planteábamos ahorita. Tenemos una causa y múltiples efectos, o una causa sencilla y una única causa y un único efecto, o tenemos el viceversa, que es múltiples causas, un efecto, o lo podemos tener combinado múltiples causas, múltiples efectos. Eh, Podemos también establecer una relación de afirmación, donde lo que establecemos es una certeza, y esto se usa mucho en los textos expositivos, donde lo que estamos diciendo es precisamente algo que queremos dejar como afirmativo, como positivo, como una oración fuerte o una idea fuerza, y eso se afirma como una certeza. Y en eso la coherencia es importante porque debe demostrarse que esas ideas son las que tienen el peso dentro de los párrafos. Se establece también una consecuencia, es decir, como una concatenación que nos permite unir una idea con otra. Y ahorita vamos a ver algunos elementos de cohesión que nos permiten hacer eso. Uno clásico son las comas, es decir, cuando ponemos comas a manera de enumeración. Entonces ponemos un elemento, coma, luego otro elemento, coma y luego otro elemento. Y eso es una concatenación, o hay algunas palabras que nos sirven para eso. Cuando planteamos una condición, también es importante que diferenciemos del resto. Una condición no es lo mismo que una consecuencia, y esto establece la idea de un requisito o de un prerequisito, es decir, algo que tiene que existir previamente para que nuestra idea se desarrolle. Es muy importante eso en el establecimiento de esas relaciones. La coherencia también discrimina entre la información que es relevante y la que es irrelevante. Y aquí volvemos al ejemplo que hemos hecho antes, el que los editores a veces, hay unos editores que revisan los textos con depilador, solamente le quitan una comita, le quitan un artículo que le sobra, lo depuran así como con mucha mañita. Hay otros que tienen un machete y eso van cortando palabras, van cortando frases, y hay otros que tienen una guadañadora que le cortan a uno páginas enteras. Entonces, discriminar lo que es importante dentro del desarrollo de esos textos es muy valioso para el ejercicio del editor, porque precisamente si hay un párrafo o una página entera o un capítulo
que no está aportando al desarrollo de las ideas, pues simplemente se suprimen. Y para eso es importante también tener en cuenta como estas estructuras. Es decir, si nosotros tenemos claro que en la estructura de esa página o en la estructura de ese libro necesitamos un capítulo o un párrafo dedicado al problema y la solución, y eso no está apareciendo acá cuando hacemos esa revisión donde discriminamos entre lo que es relevante y lo que no, pues entonces hay que poner esa nota. No solamente los editores se dedican a como a cortar lo que sobra, sino que también se dedican a establecer los requerimientos de lo que hace falta. Es decir, tranquilamente uno como editor deja notas como, vea, aquí hace falta tal párrafo, aquí esto está desconectado, por favor, ¿qué pasa acá? Aparecen dos textos diferentes, está hablando, ese tipo de notas las va dejando uno ahí. Bueno, mantener la unidad es muy importante, eso es una tarea difícil y con Adriana seguramente va a tener mucho más claro lo que implica mantener la unidad en un texto, porque muchas veces esa unidad se pierde por matices dentro del uso de las palabras. Es decir, donde empezamos hablando de usted y terminamos hablando de tú, y entonces ahí se requiere una corrección de estilo. Eso algunas veces hay editores que lo notan y otras veces lo dejan para que sean los correctores de estilo los que finalmente hagan ese tipo de ajustes dentro del texto. Pero es muy importante esa sensación de unidad que se puede dar por eso, se puede dar también porque la intención comunicativa cambia, que es algo de lo que no hemos hablado y que más adelante seguramente se los mencionaré, porque suelo hacer mucho hincapié sobre eso, y es cuál es la intención comunicativa. Pongan esta nota ahí en un post-it, en su cuaderno, en alguna parte. Cuando uno está revisando un texto, uno debe tener presente que la intención comunicativa debe ser la misma desde el inicio hasta el final del texto. Asimismo, un redactor, un autor, un escritor debe tener eso presente. La intención comunicativa debe ser la misma desde el inicio hasta el final del texto. Bueno, la estructura, ya creo que hemos hablado suficiente sobre la estructura, sobre esa organización secuencial estructurada del texto. Yo creo que estamos redundando ahí sobre el aspecto de la estructura, el desarrollo lógico del discurso y las proposiciones, es decir, lo que se plantea primero, lo que le permite al discurso robustecerse, llegar a un clímax y obviamente plantear unas conclusiones cuando estamos hablando, por ejemplo, de textos expositivos o cuando estamos hablando de textos literarios o narrativos, pues cómo planteamos también esas historias. Bueno, la relación lógico-semántica, quiero ahondar en eso ahorita cuando hablemos de los elementos de cohesión, porque eso nos permite establecer esas relaciones muy claras a partir de la semántica, es decir, de lo que significan las oraciones y las funciones que cumplen dentro de los párrafos. Y bueno, a mí esto me parece muy importante y es el equilibrio entre la progresión o la progresión narrativa, yo lo llamo así, el equilibrio entre redundancia informativa y progresión narrativa. ¿Eso qué es? Básicamente, ¿qué tanto repito la idea que quiero dejar posicionada? Eso sucede mucho en radio. Creo que lo habíamos mencionado brevemente y con Laura lo habíamos mencionado, es cómo esa redundancia en radio es necesaria para que las ideas queden lo suficientemente posicionadas en la cabeza de la audiencia. En los textos se requiere en menor medida, pero también se requiere y hay que hacerla de una manera mucho más sutil y enriquecida para que los textos pues ganen en su calidad y no pierdan mediante la repetición o la redundancia. Eso en cuanto a la coherencia. No sé si tengan preguntas o aportes con respecto a la coherencia. Bueno, creo que no porque están muy callados. Bueno, hablemos de precisión semántica. En precisión semántica estamos hablando de cómo logramos usar las palabras indicadas para expresar lo que queremos. Bueno,
Y esto sí es muy importante, lo que venía mencionándoles, el lenguaje se enriquece cuando es preciso y se empobrece cuando es ambiguo, impreciso, o cuando esas repeticiones lo que hacen es simplemente decir lo mismo sin aportar realmente profundidad a lo que queremos dejar claro en la audiencia. Eh, en cuanto a precisión semántica, hay una tarea que los editores son, vean, esto tiene que ser el as bajo la manga de todos nosotros. Y en los textos digitales suele suceder mucho que los redactores son laxos teniendo o partiendo de un prejuicio, y es que la audiencia digital es menos culta que la audiencia lectora impresa o en otros soportes. Es decir, los redactores trabajan como con un lenguaje limitado a lo que ellos consideran es el lenguaje de sus lectores. Entonces, como editores, nos toca entrar a jugar aquí y prestar atención cada vez que aparezcan los siguientes verbos, los que están ahí en la lista: haber, hacer, tener, decir y estar. Porque estos verbos, bueno, yo los conozco como gamonales, eh, son los que se apoderan del significado de otros verbos y lo que hacen es precisamente dejar ambigüedades o dejar que esa imprecisión crezca dentro del texto. Hay una cosa diferente y es cuando uno, por ejemplo, usa una palabra y tiene que recurrir a un sinónimo o a una palabra similar o a una de significado un poco más amplio para no repetir la misma dentro del párrafo. Pero hay que ser cuidadoso cuando lo que nosotros buscamos es ser precisos y se le va al redactor ese desliz de haber, hacer, tener, decir o estar. Pasa mucho con el hacer, o usar, pues ese es otro que debería estar ahí. Usar o poner. Ese es lo otro que les quería mostrar. Preguntas hasta el momento, porque voy a buscarles aquí un texto buenísimo. No, profe, simplemente agregar que Gonzalo Martín Vivaldi, que es un clásico con el manual de redacción, los llama verbos fáciles porque son los que primero aparecen, pero no son necesariamente los más precisos para usarlo. Y entonces él tiene unas sugerencias, pero esto que usted lo muestra aquí es muy pertinente porque es más claro. Él tiene un manual de redacción que lleva unas 33 ediciones y el último fue ampliado en México y es muy bueno en este punto. Él lo llama verbos fáciles. Creo que ese sería un mejor nombre para esto, porque, porque el otro día estábamos hablando y no podía yo rastrear el peso etimológico de por qué un verbo podría llamarse gamonal, porque buscábamos los significados y no coincidía con que gamonal fuera una palabra que pudiera significar como la imprecisión en el significado de un verbo. Podemos llamar los verbos Pero la fáciles. clasificación suya es muy seductora porque, pues es muy interesante porque un gamonal se apodera del texto y usted cuando hace una búsqueda Bueno, sí. rápida por los procesadores de textos, se encuentra que, ¿cómo le digo? Que está en todo el terreno. ¿Cuántas Sí, veces sí, sí. aparece tener, hacer, haber, decir, poder en cualquiera de sus formas? Pero es No es muy eso bueno y es, porque se vuelve como muy dominante. por supuesto, sí. Y ahí lo que les digo, me ha pasado con algunos redactores que, que lo que hacen es que, como les explicaba ahorita, no sé si es a partir de un prejuicio o si es porque entienden mal las instrucciones y creen que como los textos van para un soporte digital, pues entonces deben tener menos rigor o no necesitan el rigor de Mm, los textos impresos. mm. Y lo que yo hago es que devuelvo los textos y les digo, pues me parece que esto no se puede presentar así, pues porque repite X cantidad de veces tal palabra o tal verbo
o simplemente les voy poniendo noticas al lado y les digo, esto es impreciso, impreciso, impreciso. Y ahí están estos, haber, hacer, tener, decir. Hay otros que deberíamos meter aquí, que son... Poder. Sí, uy, sí, poder, porque entonces, pero poder va para otro lado, poder deberíamos meterlo, ahorita que hablemos de la unidad de propósito de los textos, metemos el de poder, porque poder nos forman las perífrasis, que eso es otra cosa tenaz. Usarlo, se aparece mucho, otro que aparece mucho es poner, ese aparece un montón también. Y sobre poner y el asunto de poner, colocar, yo voy a buscar aquí un texto que yo tengo guardado de Mauricio Profe, Pombo. pero no se coloque a buscar. Eso es, esa es, ya sabes de qué se trata. Se Poner, colocó celoso. se colocó celoso. Creo que se llama descolocar la colocadera. Pues, pero les digo que esto, mírenlo, aquí está. Alguien lo guardó por ahí porque creo que, bueno, el tiempo ya no aparece. Esto fue una columna que salió en el tiempo hace rato, descolocar la colocadera. Pónganle cuidado a esto, vea. Me coloco iracundo cada vez que me coloco a pensar cómo se colocó el verbo colocar en las entrañas de nuestro idioma. Creo que la epidemia ya es incontrolable, vea, hablando de epidemias. Y que de la misma manera como perdimos la pelea contra los deques y la escuchadera y el desear y los habían, esta batalla ya está perdida, también ya está perdida. Lo grave es que la enfermedad avanza y puede llegar a límites insospechados y desconocidos. Más adelante me atrevo a sugerir un nuevo diccionario de la colocadera, fenómeno que puede obedecer a las altas cifras de desempleo, siendo que esta es una manera de colocarse en algo. Por el momento señalo algunas de las perlas que he oído últimamente, no solo en la calle, sino en radio y televisión. No es un chiste. He oído decir, por ejemplo, el jefe se colocó furioso. Uy, no se me coloqué distinguido. Esa sería una expresión muy de acá de Bogotá. Cada día más gente se coloca las pijamas. Le dio tanta vergüenza que se colocó rojo. Y la lista se haría eterna si citamos los cientos de casos más en que los colombianos, venezolanos y de otros países hermanos han optado por reemplazar el verbo poner colocando el colocar. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define el verbo colocar de la siguiente manera: poner a alguien o algo en su debido lugar. El segundo es invertir dinero. Tercero, acomodar a alguien poniéndole en algún estado o empleo. Así de sencillo. Los políticos colocan a su gente en puestos públicos y quienes tienen billete lo colocan en acciones o en lo que les dé la gana. No más. Desafortunadamente, como ya lo señalé, esta parece ser ya una causa perdida. La enfermedad de la colocadera tiende a hacer metástasis. Muchas palabras que se componen con el verbo poner tienen su vida colocada en riesgo. Algunos ejemplos: sobreponer, disponer, componer, suponer, proponer, imponer, exponer, reponer, deponer. Así como los sustantivos derivados: disposición, suposición, exposición, reposición, etc. En vista de las cosas como van, sugiero que nos vayamos preparando para oír, verbo al que también le expidieron acta de difunción las brigadas de escuchadores, esperpentos como el siguiente. En lugar de la frase, el gobierno dispuso un nuevo impuesto para reponer sus arcas, tendremos que oír, el gobierno discolocó un nuevo incoloca para recolocar sus arcas. Díscolo o no, queda uno totalmente descolocado. Para terminar y cambiando de tema, aquí ya viene algo pues como de la actualidad política de la época, que creo que esto se publicó como en el 2002, en el 2007. Mírenle la fecha, esta maravilla, 2007, Mauricio Pombo, con esta belleza de columna. Entonces, claro, ahí vienen los verbos fáciles y como todo el tiempo estamos tratando de llevar muchas cosas de la oralidad al lenguaje escrito, eso empieza a aparecer en los textos. Entonces le toca a uno prender los radares a a los escuchar, a los colocar,
una cantidad de verbos que ya lo ponemos ahí, podríamos hacer una lista. Uno depende de los redactores con los que trabaje, pues uno ya les va cogiendo la maña y uno va haciendo una listica y sabe como, este redactor le encanta usar el verbo colocar, por ejemplo. Este redactor usa mucho hacer. Entonces, yo lo que hago con ellos es que voy haciendo una listica y cuando tengo que leer textos de esos redactores, pues pongo como ese post-it aquí frente a la pantalla del computador que me recuerda las palabras con las que debo trabajar o debo prender los radares con esos redactores. No sé qué experiencia hayan tenido ustedes con esos redactores que caen en esas imprecisiones. ¿No les ha pasado todavía según? No, sí pasa. Lo que pasa es que a veces se sorprenden porque no lo ven. Uh-huh. Yo no sufro tanto con los verbos, sino con los adverbios y los adjetivos. Uh-huh. Sí, también pasa. Ahí enseguida pasamos a esos porque, bueno, con los sustantivos están los comodines, pues, que son cada vez que aparece cosa, cada vez que aparece algo. Miren, hay una cosa sorprendente y cada vez que uno encuentra manera o de la mejor manera. Miren, esto me pone la sangre a hervir a mí. Yo no sé si a ustedes les aparece en los textos de sus redactores, de la mejor manera. Yo les digo, decime cuál es la mejor manera. Pues pero tranquilo, sin exaltarme ni nada, yo les digo, pues explícame cuál es la mejor manera. Porque en literatura, pues está la premisa de no me cuentes, muéstrame. Pero también hay otras premisas donde está muéstrame, no me cuentes, mejor dicho, se contradicen todo el tiempo las instrucciones. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿cuál es la mejor manera para esto? ¿Y por qué estamos usando esta expresión acá, donde nos ilusiona tanto, pero nos rompe el globo inmediatamente? Como esto fue hecho de la mejor manera. Bueno, pues me estás inflando un globo muy grande, pero no ahondas sobre eso. Entonces hay que prender los radares con eso, con esos sustantivos comodines. Y con los adverbios y con los adjetivos, hay unos textos que yo trabajaba sobre la adjetivación. Yo no recuerdo si ese texto es de Cortázar o de Carpentier, sobre los adjetivos. Bueno, lo voy a apuntar aquí como tarea porque aquí ya puse la notica. Porque les puede servir también a ustedes como echarle un ojito ahí. Creo que está muy enfocado como en la parte de... El adjetivo y sus arrugas. Ese es de quién? Alejo Carpentier. Y sus arrugas. El adjetivo y sus arrugas. Mire, está en Ciudad Seba, no, mejor dicho, ya está hecha la tarea. ¿Cómo era el título exacto de la semana pasada que vimos? Okay. Beatriz y la polución. Eso. Y el diccionario de Ana María Suá. Sí. Gracias. Les voy a poner aquí este enlace. Upa, creo que me la tiré. Me tiré la compartida de pantalla por poner el enlace. Y entonces, ¿dónde quedó el botón del chat? Aquí está. Para que la gente se pueda abastecer, pero no para nada social. María Camila hace un comentario que dice, le compran barato el significado del verbo a la viuda, pero no entiendo, creo que María Camila va a tener que entrar a explicar ese comentario. No, era cuando estábamos hablando de los gamonales, pues eso es lo que hacen. Le compran la parcelita barata a la viuda. Qué fuerte ese comentario, pero muy... Voy a poner esta nota acá. Los gamonales
Me compran barato. Fuerte, fuerte. Fuertes declaraciones. Bueno, volvamos al tema de los verbos. Ah, bueno, Laura, ahí te queda el adjetivo y sus arrugas para que le eches una miradita, porque ese sirve también para eso. Sí, profe, muchas gracias. Básicamente, lo que yo le sugiero a mis redactores es que las apreciaciones deben ser producto deben ser la conclusión a la que llegue el lector o la audiencia y no producto de las influencias del redactor. Entonces, yo lo que hago es que les macheteo todos los adjetivos. Vea, y cada vez que digan muy, mucho, poco, fácil, difícil, es porque esos adjetivos están dejando ver, o el redactor está dejando ver a través de esos adjetivos su apreciación personal sobre las cosas. Y esos sí tienen que desaparecer cuando estamos hablando de materia informativa, periodística o de textos académicos. Ahí no tiene por qué percibirse cómo el redactor o cómo el autor concibe las cosas. Es decir, lo que debe mostrarse es un progreso de información o desarrollo de la idea. Y el lector, sacará sus conclusiones de si eso sea fácil, difícil, si es mucho o si es poco. ¿Para qué sirven los adjetivos? Para describir algunas cosas como las formas, como las velocidades, ese tipo de cosas. Pero cuando son de percepción de las cosas, entonces ahí sí hay que cortarlos. Hay que ser muy cuidadoso con eso y pues lástima, a veces uno encuentra párrafos muy interesantes, pero están cargados. Yo ni siquiera les digo cargados, yo les digo minados, porque eso básicamente uno va leyendo el texto y de pronto cae en un adjetivo de esos y ¡pam! Le cambió la opinión sobre lo que estaba leyendo. O cae en un verbo de estos que son verbos fáciles y ¡pam! Se le vuelve una ambigüedad sobre lo que está sucediendo. Entonces son minas realmente en el texto. Hay unos ejemplos ahí, creo que ya los alcanzaron a leer, pero repasémoslos brevemente por si de pronto no los alcanzaron a mirar. Está el de haber, por ejemplo. Bajo esa lápida hay un cadáver, cosa muy, muy que concuerda con el ejemplo de María Camila y lo de los gamonales. Pero hay un verbo específico para eso, y sobre todo en español, pues que tenemos verbos y palabras que tienen significados tan puntuales. Hacer, sabemos que hacer puede reemplazar cualquier otro verbo español. Entonces, con eso hay que tener sumo cuidado. Todavía hay muchas cosas que se tienen y realmente se tienen significa cualquier otra vaina, guardar, sostener, etcétera, etcétera. Decir es otra cosa muy importante cuando estamos hablando, por ejemplo, en textos informativos. De pronto a Laura le pasa con sus redactores, los redactores tienden a poner solamente coma, dijo fulano de tal, no sé qué, no sé qué, no sé qué, dijo fulano de tal, como dijo el personaje tal. Entonces, hay esos se llaman verbos de lengua, y los verbos de lengua tienen diferentes usos y se consideran, tienen unas consideraciones especiales porque son los que expresan que uno está haciendo uso del lenguaje oral para comunicarse. Entonces, tenlo por ahí apuntadito en una nota, verbos de lengua. Bueno, y estar, sabemos que estar también puede reemplazar una cantidad de verbos sobre los que hay que prender los radares. Entonces, ojo con eso, con los gamonales. Ya habíamos hablado de los niveles de profundidad semántica, ya hemos mencionado pues como está el primer nivel, que es el básico, lo que aparece en el diccionario, está el segundo nivel, que es el del significado, el del segundo significado o el significado entre líneas,
cuando uno hace chistes sí, de doble significado, está usando precisamente este nivel. Y está el implícito que habíamos dicho que es como la carga que pueden traer las palabras y la presuposición que requiere como del conocimiento previo del contexto en que un redactor decide usar unas palabras o unas oraciones o unas expresiones, y si ese contexto no es compartido, pues entonces se va a perder ese significado y que pues tiene bastantes complejidades precisamente por eso. Hablemos de las relaciones semánticas, como estamos hablando de semántica aquí ya enganchados, hablemos de relaciones semánticas entonces. Yo creo que esto lo sabemos todos, lo que pasa es que no lo tenemos como fresquito en la cabeza, pero para uno como editor es importante que tenga uno como ese detector activado. Cuando estamos hablando de las relaciones semánticas es cómo se relacionan unas palabras con otras, en este caso, por ejemplo, la hiponimia, la meronimia, que son un poco similares o parecidos, pero cuando hablamos de hiponimia es que una cosa incluye a la otra, y obviamente pues tiene el hipónimo y el hiperónimo, que es como el contenido y el que lo contiene. Le puede suceder particularmente a Marco, a Luis Carlos, le puede suceder a María Camila también, que en sus textos usen mucho la hiponimia, y deberían ser conscientes de cómo la están usando, porque eso debe usarse desde lo más puntual o desde lo más específico hasta los términos más amplios. Voy a tratar de poner un ejemplo. Si voy a mencionar una especie de un animal o una planta, entonces voy a nombrarlo por su nombre científico específico y luego por su nombre común. Luego podría nombrarlo por la familia a la que pertenece. Luego podría nombrarlo por, no sé, por otra variación taxonómica, hasta nombrarlo como ir ampliando cada vez más la manera como nombramos esto para no repetir tantas veces la misma palabra. Entonces ahí funciona de esa manera. Cuando hablamos de meronimia es otra cosa que puede ser un poco parecido a esa hiponimia, pero es cuando una cosa hace parte de otra. Y este ejemplo es muy sencillo de entender porque, por ejemplo, porque cuando decimos uña, hay un dedo que lo contiene, pero cuando decimos dedo, ya estamos de una vez incluyendo la uña, pero cuando decimos mano, ya de una vez estamos incluyendo los dedos, y cuando decimos dedos estamos incluyendo las uñas, y cuando decimos brazo, incluimos las manos, etcétera, etcétera. ¿Me dice entender hasta ahí? Estos son radares que, como les digo, hay que prenderlos. Señor. Con respecto a los sinónimos, quisiera ahondar en eso ahorita, cuando hablemos de los términos concurrentes, porque la sinonimia nos juega, nos juega diferentes papeles ahí, porque puede ser una sinonimia conceptual, connotativa, es decir, de acuerdo al nivel de significado que estemos usando o al contexto en el que estemos trabajando, y eso es a lo que se refieren los términos concurrentes. Bueno, la homonimia, pues que puede pasar que tengamos palabras que se escriben similar, y las palabras que tienen múltiples significados, que sabemos, con eso ya, esos radares ya están prendidos desde hace rato, no hay que hacer hincapié sobre eso. Pero sí, tener claro que esto es importante, que lo mantengamos como presente todo el tiempo como editores. Con términos concurrentes, esto es lo que les decía, lo de la sinonimia. Los términos concurrentes pueden funcionar como matrioscas también, o pueden funcionar como, por ejemplo, y si hacíamos un ejemplo de burbujas, como si una palabra fuera una burbuja flotando en un espacio, y otra burbuja llegara y se tocara con esta otra, y entonces empiezan a compartir un pedacito esas dos burbujas.
y otra burbuja llega por otro lado y se toca con esas y empieza a compartir con esas otras. Resulta que hay palabras que de acuerdo al contexto en que se usen y de acuerdo a la manera como se usen o la carga connotativa con la que se usen, pues pueden significar cosas similares a otras palabras, pero por fuera de ese contexto o por fuera de esa situación no podrían significar algo parecido o ser precisamente tener esas concurrencias en el significado. A mí no me gusta mucho el fútbol, la verdad, pero creo que hay un ejemplo que nos ayuda mucho en el mundo del fútbol y de los narradores de partidos de fútbol. No sé si ustedes han escuchado por ahí a los narradores de fútbol usar la palabra cancerbero. Sí, para el arquero. Laura, ¿por qué usan cancerbero para el arquero? Que son como bobos. Mentira, no. No, por el asunto del guardián. Ah, entonces, bueno, resulta que El guardián cancerbero... del El infierno. perro cuidador, el perro que Exacto. guarda, el perro que cuida. Entonces, cancerbero es el perro que cuida, además es un perro de 3 cabezas que cuida las Mosca, puertas del infierno antes del río, de cruzar el río. Entonces, ¿en qué momento Es que alguno... técnicamente el gol es el infierno para el rival. Pero Mm, pues eso es súper rebuscado. pero mira que esos son variaciones connotativas, es decir, sin ese contexto no podríamos llegar a eso. Necesitamos de ese contexto y cuando hablamos, por ejemplo, de los niveles de significado, necesitamos ese contexto y hay una carga implícita también. Cuando decimos cancerbero, no estamos diciendo cualquier palabra por ahí de alguien, de un perro que cuida cualquier puerta. Total, no la entiende todo el mundo. Además, Estamos diciendo, hoy de pronto ya los que escuchan fútbol en Colombia pueden que la entiendan un poco más porque entiendo que eso se empezó a usar acá, pero puede que no sea claro para todos la manera como se nombra eso. Requiere de un contexto, requiere también de una experiencia previa. Si uno ni siquiera se ha visto la película de Hércules de Disney, no va a tener ni idea que hay un perro que cuida las puertas del infierno. Entonces, por lo menos tener un poquito de conocimiento de los mitos griegos y esto. Entonces, cuando hablamos de términos concurrentes, hablamos de palabras que funcionan en ese espacio donde hay coincidencias en el significado de acuerdo al contexto en el que se está trabajando o en el que se está expresando. Entonces, nos sirve mucho entender que esos términos permiten enriquecer el lenguaje, pues porque nos permite incluir palabras que de otra manera no estarían puestas en consideración dentro de esos textos, porque precisamente estaríamos repitiendo y repitiendo la misma palabra a la que queremos hacer referencia, que casi siempre coincide con la idea fuerza o con la idea principal de los textos sobre los que se trabajan. Hay forma de usar esto para que sea más preciso, es decir, para que aporte al enriquecimiento del texto, y hay forma de usarlo, digamos que con una licencia literaria, una licencia poética, usándolos desde los términos más amplios hasta los más puntuales. Y eso lo que permitiría es como una narración un poco ambigua, que deja eso en literatura se llama unos lugares de indeterminación, donde entra el lector a completar lo que hace falta con su imaginación o con lo que puede extraer de la lectura. Entonces, hay 2 formas de usarlo por lo general para nosotros en la escritura informativa, en la escritura académica. Lo usamos desde lo más preciso hasta lo más amplio. Pero pues hay escritores, autores que lo usan al contrario para generar otras sensaciones. Voy a pasar al siguiente. Si tienen cualquier pregunta me pueden interrumpir en cualquier momento. Y a mirar la hora, todavía tenemos tiempo. Entonces hablemos de las frases.
Miren, las frases es muy importante que tengamos como un decálogo de las frases, como qué es lo que una frase impagaritablemente debe tener y el asunto de cómo organizar las frases. Porque pues hay una estructura que le dice a uno, vea, una frase puede ser eh, una, una oración con sentido completo, es decir, con verbo, con sustantivo, es decir, una acción que se ejecuta y un sujeto que ejecuta esa acción, pero las frases también pueden carecer de de estar organizadas como una oración y funcionar perfectamente porque tienen un sentido dentro de la manera como están organizadas. Es una unidad significacional. Muchas veces los refranes funcionan como una unidad significacional, donde no tienen un sujeto que está ejecutando una acción, sino que plantean una idea y no precisamente en las mismas condiciones de una oración. No sé si fui claro con eso para todos. Bueno, me queda la duda. No sé si sí o si no del todo porque están muy Para mí sí, callados. gracias. Bueno, listo, listo. Entonces, un refrán nos puede servir como ejemplo de lo que es una frase como una unidad mínima significacional y que lo consideremos como un bloque mínimo para construir nuestros párrafos. Aquí es muy importante tener en cuenta que los puntos seguidos son los que nos separan las ideas, por lo tanto los puntos seguidos obviamente separan las frases, sí, exacto. Y la clave para la construcción es que una frase esté después de otra, que esto le pasa mucho a los redactores, que están diciendo una cosa, pero necesitan decir otra en medio de lo que están diciendo. Entonces a veces la ponen entre paréntesis, entre rayas, entre comas, y lo que hacen es que terminan metiendo una idea dentro de otra y después no saben cómo volver a la idea anterior. ¿Qué es lo que pasa ahí? Se pierde la unidad de propósito, se pierde esa intención que es que de principio a fin se mantenga ese norte comunicativo, esa intención comunicativa. Obviamente, sabemos que mientras más clara sea la estructura de una frase, más comunica. Está el ejemplo que vimos la sesión pasada, que era el de, por favor, cuando se suba al bus, pague el pasaje al subirse, que lo dijimos de dos formas, una muy clara, la manera más sencilla es pague al subir y otra sí con rimbombancias, con complicaciones en la estructura, que lo que hacía es que no nos permitía entender con claridad o nos dificultaba la comprensión, mejor dicho, nos dificultaba la comprensión de lo que quería comunicar esa frase. El orden es muy importante, que una idea esté separada de la otra. Yo creo que hago mucho hincapié sobre este tema porque yo prefiero pecar por exceso de puntos seguidos que por ausencia de ellos. Miren, esto a mí me hace recordar un asunto y es que cuando, cuando uno está revisando los textos, uno puede darse cuenta que un texto está muy mal escrito porque tiene pocos puntos. Y los textos que tienen muchos puntos, digamos que pueden estar muy bien escritos o pueden tener muchas licencias en el uso del idioma, como que algunos puntos podrían ser comas, pero están bien por puntos. Es decir, tampoco es que estén mal puestos. Y aquí estoy diciéndoles esto con cierto grado de, de duda o de incertidumbre, porque no hay una fórmula única para saber cuántos puntos debe llevar un texto, pero sí hay una recomendación muy clara y es que una idea es igual a una frase y una frase se separa por puntos. Por lo tanto,
todas las ideas en el texto están separadas por puntos. Con esa premisa, editen todos los textos que quieran y se van a dar cuenta que todo va a quedar supremamente claro. No sé si tengan preguntas con esto, voy pasando al siguiente. Y este sí me gusta, los elementos de cohesión. Vamos a ver cómo vamos de tiempo, son las 8, yo creo que sí podemos avanzar un poquito más aquí y luego, después de que cerremos los elementos de cohesión, pasamos al break. Esto es importante porque son de orden sintáctico. Cuando hablamos de la sintaxis, de pronto para los que son del área de las humanidades y el área del lenguaje, esto es muy claro, es la manera como se organizan las palabras dentro de esas frases, dentro de esas oraciones. Cuál es la función que cumplen y el orden en que van. Aquí entra el ejemplo de por una gallina, ¿cómo es? Por gallina escrito una, creo que era el texto que pusimos, el ejemplo que pusimos la vez pasada. Por que escrito, lo que gallina una. Por escrito gallina una, ese es. Deberíamos ponerlo aquí como ejemplo. Por escrito gallina una. Está. Cortázar. Este es de Cortázar, es muy bueno y lo voy a poner aquí en los enlaces en las notas de esta diapositiva. Entonces, cuando hablamos de sintaxis estamos hablando de eso, de las alteraciones o del orden y de la función que cumplen las palabras dentro de la oración. Estos elementos de cohesión nos definen la relación que existe entre una palabra o entre una idea y otra. Y esas relaciones son gramaticales y léxico-semánticas. Es decir, que responden a las funciones que cumplen a esa concatenación de ideas. Recuerden que también hablábamos que la coherencia nos ayuda a entender que las cosas sean consecuentes, que lleven un orden consecuente. Y cuando hablamos de esas relaciones léxico-semánticas es de cómo las palabras y sus significados pues se relacionan entre sí. Sin más preámbulos, vámonos viéndolos aquí porque son muy sencillos y seguramente los han trabajado antes porque no hay forma de eludirlos en la construcción de los textos. Entonces están los primeros elementos que son los conjuntivos, los que me permiten unir. Y cuando estamos hablando de unir, estamos hablando de la conjunción y, ¿sí? Estamos hablando de la conjunción o, estamos hablando que podemos sumar las cosas, entonces podemos decir además, podemos decir también, entonces esta idea también esta otra, esta idea y esta otra, esta idea además esta otra, esta idea inclusive esto otro que quiero decirles. Entonces esos elementos conjuntivos son muy útiles. Aquí es muy importante que aún que nos permite unir las ideas va con tilde, que eso es una cosa que como editores seguramente lo vamos a encontrar y hay muchos redactores que los usan al revés. Entonces hay que no echen en saco roto que cada vez que se encuentren una un, verifiquen si va con tilde o va sin tilde en el diccionario. En una circunstancia significa incluso y en otra todavía. Exacto, sí. Entonces es el cuidado que hay que tener con ese elemento. Exacto, sí. Sí, porque puede significar o más, que es cuando queremos sumar, que es precisamente cuando está aquí con tilde, o puede ser adversativo y puede significar aunque, que es cuando va sin tilde. Entonces, ese es el radar que hay que tener prendido. Creo que los conjuntivos son muy sencillos y los usamos todo el tiempo. ¿A qué hay que prestarle atención? Miren, muchas veces le pasa a los redactores que usan esa forma que tenemos de expresión oral que acostumbramos a decir pero para todo. No sé si les pasa a ustedes cuando están hablando o si se han dado cuenta de eso. Hay que empezar a prestarle atención. Que cuando queremos expresar una idea decimos
pero tal y tal cosa, pero tal y tal otra. Realmente ese pero es una muletilla del lenguaje oral y no debería existir en la expresión escrita. Entonces, ojo, prender radares que hay una costumbre o hay una tendencia a iniciar las frases o las ideas con pero. Es muy importante darse cuenta de ello, sobre todo si la idea que vamos a expresar a continuación es la idea fuerza. No debería ir anticipada por ni por una elemento como pero, ni por uno dubitativo, ni ninguno de esos otros que ya vamos a verlos. Bueno, los contrastivos señalan oposición. Recuerden que ahorita les mencioné que las cosas que son parecidas se comparan y las que son diferentes se contrastan. Entonces aquí planteamos como el antagonismo o la diferencia entre las cosas. Y podemos usar inversamente, al contrario, podemos usar aunque, podemos usar pero. Podemos usar el aún sin tilde aquí porque estamos usando aunque. Y estos contrastivos, voy a pasar a la siguiente diapositiva porque aquí creo que están los... No se los puse. Los adversativos. Bueno, creo que me los salté aquí. Porque los adversativos precisamente sí funcionan como estos contrastivos que están señalando la oposición entre dos ideas. Y ahí está precisamente pero, aunque, sin embargo, son los que se usan precisamente para mostrar que una cosa va en sentido contrario de la otra. Los temporales o cronológicos, aclaro aquí cronológicos porque temporal podría interpretarse como que es transitorio, pero esto hace referencia al tiempo, es cronológico. Esto sitúa las ideas en el tiempo y aquí es chévere que nosotros como editores pues sepamos que hay una diferencia entre esas cosas que nos ordenan, que son los ordenadores, que en la siguiente diapositiva, que organizan el discurso, que es en primer lugar, segundo, tercero, de último, no sé qué, a los cronológicos que lo que hacen es organizar las cosas en el tiempo. Esto pasa primero, esto pasa después, esto pasa segundo, y aunque pueden ser palabras similares, o pueden ser incluso las mismas palabras que los ordenadores, pues tienen una función diferente, la de ordenar en el tiempo. Entonces, las funciones deben estar muy claras. Bueno, los causales que establecen la causa-efecto, que ya hemos hablado mucho de esto por las estructuras que mencionábamos ahorita. Y aquí está, entonces, el pues, que nosotros lo usamos mucho como muletilla, podría usarse en el texto escrito de esta manera. Por lo tanto, por consiguiente, el porque. Aquí, como editores, nos vamos a encontrar con todos los porques, que creo que deberíamos dedicarle, aunque sea una conversadita, a los porques, porque los hay todos. Los amplificadores, los elementos amplificadores permiten desarrollar más las ideas, es decir, poner como no hacer tanto un hincapié, sino ampliar o profundizar. Aquí lo que yo digo es como desarrollar o muestran las implicaciones de una afirmación. Sirve mucho para explicar, los amplificadores sirven mucho para explicar. Cuando yo digo algo y digo esto es, o sea, por ejemplo, por tanto, todas esas formas son amplificadores que nos permiten profundizar en una idea. De los comparativos ya los habíamos mencionado, porque nos permiten establecer como analogía o nos permiten establecer la comparación de dos cosas que se parecen, que son semejantes. Están así mismo, del mismo modo, igualmente, tal como, y bueno, estos son algunos, recuerden que hay muchos más, hay muchas palabras que nos permiten establecer este tipo de relaciones, pero es importante eso, tener claras las relaciones. Están los enfáticos, que lo que hacen es hacer hincapié, resaltan una idea, y esto
lo podemos hacer en los textos, por ejemplo, cuando uno dice, insisto en tal cosa, claro, repito, eso es. Un expresidente muy conocido de la vida colombiana usaba mucho esta, ciertamente, para todo, ciertamente, ciertamente, todo lo expresaba con ese elemento enfático, precisamente porque quería que su discurso o lo que decía en su discurso se posicionara o hacer hincapié sobre esas ideas. Los elementos sintetizadores ayudan a darle un final al discurso o al texto que se está trabajando. Y aquí es muy importante que seamos capaces de revisar en qué momento esos textos necesitan decir, en conclusión, pues en conclusión, tan. Eso nos anuncia que el texto está próximo a acabarse. Y es importante porque a veces uno está tan encarretado leyendo los textos y de repente, ¡pum!, se acabaron. ¿Cómo así que este texto se acabó? Entonces, eso es labor del editor, ser capaz de decir, vea, aquí necesitamos anunciarle al lector, anunciarle a la audiencia que este texto está próximo a acabarse. De los elementos ordenadores ya hablamos. De los modificadores, estos son muy importantes porque nos permiten cambiar hacia dónde va lo que se está diciendo, que a veces los redactores lo introducen sin pelos en la lengua, como quien dice, voy por aquí, después voy en sentido contrario y no me importa cambiar de tema. Entonces aquí los elementos modificadores pues cumplen una función y es anunciar también que el texto que viene va de otro tema, como lo que sucedía en el texto de Mauricio Pombo, donde estaba por aquí el de descolocar la colocadera, que cuando llegábamos a este punto, miren lo que hace. Para terminar y cambiando totalmente de tema, entonces ahí está usando ¿cuáles? Está usando sintetizador, que dice, para terminar, está recogiendo el discurso y está modificando, cambiando totalmente de tema, está modificando el rumbo del discurso. Entonces eso nos anuncia, voy a hablar de otra cosa y termino. Y los dubitativos, miren, estos dubitativos es muy importante porque en la expresión oral, pues son comunes que uno diga, tal vez, mire, esto quizá, a lo mejor, no sé qué, es posible, de pronto. Hay uno que aquí vale la pena hacer el paréntesis y es digamos que. Yo quiero que ustedes escuchen durante esta semana y se den cuenta si usan digamos que. Si ustedes usan digamos que en la manera como se expresan, van a hacer una tarea consciente de eliminar esa expresión, porque eso está poniendo en duda lo que ustedes dicen a continuación. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Miren, muchachos, los elementos de cohesión son del orden sintáctico. Digamos que establecen relaciones gramaticales. Es posible que sean léxico-semánticas, tal vez gramaticales, por decir algo, son importantes para el desarrollo de los textos. ¿Qué sucede con eso que yo les acabo de decir? Los elementos de cohesión que estoy eligiendo para presentar las ideas desbaratan completamente el discurso. Entonces, a menos que algo de verdad quiera quedar en duda, usamos elementos dubitativos. Por ejemplo, para los textos académicos, elementos dubitativos en las conclusiones están diciendo, en pocas palabras, que la persona que hizo esa investigación o que escribió ese artículo, después de todo lo que hizo, no sabe si sí o si no le sirvió para algo, porque está en duda, porque a lo mejor, porque quizá tal vez. Entonces, ojo. ¿Alguien va a decir algo por ahí? No, que es un elemento que es muy difícil de usar y cuando se usa tiene que ser absolutamente claro en el alcance que tiene esa duda. Porque también se puede dar una tesis con un grado de provisionalidad, pero no duda de la solidez que tiene esa duda, de lo fundamentada que está incluso esa duda.
Eso está muy interesante. Es decir, claro, la tesis puede ser provisional, es decir, esto no puede ser puede que no sea como la palabra final, y en muchas situaciones esa será el caso, pero sí ser muy cuidadoso con cómo usamos esos elementos de duda. Mm, dice, dice Adriana, yo siempre encuentro que a los autores se les dificulta la diferencia entre en tanto, en cuanto y por cuanto. Adriana, ¿por qué no nos amplías un poquito esa observación? Sí, bueno, cuando estabas mencionando ahorita los conectores, Ajá. eh, en tanto, pues es sinónimo de entre tanto, ¿sí? Como cuando dos acciones eh, suceden de manera simultánea. En cuanto es en calidad de, y por cuanto ya es de relación causa-consecuencia. Y normalmente utilizan las tres como si fueran sinónimos. Entonces, digamos que yo hasta hace muy poco realmente también descubrí esa diferencia o caí en la cuenta de esa diferencia, pero, pero sí la hay. Pero está bueno prender esos radares porque seguramente muchos de nosotros los pasamos por alto. Pongámoslos aquí, porque está en tanto que dijiste que es simultáneo. Sí, como entre tanto. Ajá. Voy a poner simultáneo entre tanto. Luego está en cuanto. En calidad de. Y luego está por cuánto. Esa es de relación causa-consecuencia. Relación causal, pues. Sí. Causa, consecuencia, causa, efecto. Está bueno. Está chévere prender esos radares ahí porque pues, los puede precisamente uno, si uno no los tiene muy claros como editor, seguramente se le va a pasar esa imprecisión en el texto. Y ahí es cuando llegan las cartas de los lectores. Por ejemplo, en un periódico, y llegan las cartas de los lectores y dicen, mire, ustedes no tienen ni idea de escribir, porque esto no quiere decir esto, sino aquello. Y entonces ahí viene una cascada de jaladas de oreja. Bueno, les propongo que pasemos a 15 minutos de break, son las 8:20, nos vemos a las 8:35 entonces. Listo, profe. Listo. Vale. Chao. Bye bye. Profe, mírame. Aquí te estoy mirando. ¿Cómo hago para mirarte? ¿Qué Mentira, hacemos? no, pero no sé si alguien más queda en la conversación y estamos hablando ahí. Pues ya voy a terminar esta. Espérate, si quieres pasamos al chat o algo. Espérate, yo termino esta grabación. Listo.